Todas las noches se repetía la misma escena escalofriante. De día era la rutina diaria de siempre en la biblioteca, recibir a estudiantes, ancianos y uno que otro niño que busca algún cuento de dibujitos y de 20 hojas. Mi trabajo era mantener todo en orden en la biblioteca, todos los libros en su sección y todo con completa limpieza, administrar las entradas y salidas de libros y asegurarse de que esto lo era el bibliotecario. Si no, además yo vivía en aquella biblioteca, ya que no tenía ningún hogar y había decidido tomar también el puesto de velador. Mis 365 días eran así, día y noche en aquella biblioteca, un tanto aburridos, pero realmente era un mundo lleno de historias y aventuras. Pero jamás estuve solo ahí, siempre había alguien acompañándome en las noches. Era extraño, ya que lo que parecía acompañarme por las noches no parecía estar vivo, o al menos no ser humano. Siempre sentía su presencia, a veces mientras caminaba por las noches en la biblioteca, con el rabillo del ojo podía alcanzar a captar su tonalidad blanca. Después esto comenzó a empeorar y empeorar. Ahora eran una especie de atentados y manifestaciones. En las noches siempre solían moverse algunas mesas y sobre todo, se podían escuchar voces y susurros, aparentemente de una niña. Esto cada vez se hacía más rutinario, y a fin de cuentas me acostumbré a la compañía de aquel ser. Era algo irreverente pero cierto. La biblioteca en sí no era tan mala, afuera de ella había un gran y hermoso jardín. Estábamos un tanto alejadas del urbanismo de la ciudad, eso no hacía tener ciertos espacios para jardines y algunos árboles, y esto me ayudaba en mis tiempos libres a relajarme. Realmente de no ser bibliotecario me hubiese dedicado a la jardinería, pero bueno, eso es ya otra historia. Un día llegó un viejo compañero de la escuela, había venido a visitarme y eso me hacía muy feliz. Se llamaba Carlos, era conocido por no tenerle miedo a nada ni a nadie, no conocía tampoco la vergüenza, simplemente era una persona segura de sí misma y entusiasta. Hola Carlos, es un gusto volver a verte hermano, ha pasado mucho tiempo. Dije sonriendo. ¿Qué tal hermano? He estado lejos del país, me dedico a empresas internacionales, cosas de negocios, no lo comprenderías tal vez, pero ya he vuelto a casa. ¿Qué has hecho de tu vida amigo? Aparte de la biblioteca, dijo Carlos con una gran sonrisa en su rostro. Nada, nada de nada, solamente libros y más libros, esa ha sido mi vida. Dije con un poco de tristeza. Vaya que es extraño todo esto, nunca creí que fuese tanto tu gusto por los libros, terminaste viviendo en uno. Dijo Carlos mientras reíamos un poco. Ese día platicamos de muchísimas cosas después de la preparatoria, el estudio, cosas relacionadas con gestiones empresariales y relaciones internacionales, y yo solamente filosofía. De igual forma ese día cerré la biblioteca temprano a las 5, ya que Carlos me invitó a su casa a cenar con su familia y eso era algo que no podía declinar. Por primera vez después de mucho tiempo, saldría de la biblioteca más allá del supermercado en el cual me surtía de alimentos, utensilios, etc. Llegamos a su casa después de un largo viaje en automóvil hacia el urbanismo de la ciudad. Era sorprendente el cambio radical que había sufrido, pasar de la calma de mi biblioteca a la ruidosa y rutinaria ciudad. Ya en su casa pude notar un gran recinto lleno de lujos y un montón de sirvientes que nos recibían con extrema amabilidad. Pasamos al comedor y cenamos con toda su familia. Fue un momento agradable pero deprimente saber que él había hecho toda una vida, siendo que en la escuela siempre fui mejor que él. Era algo deprimente. Platicamos toda la noche de nuestras vidas y éxitos, pero claramente él me superaba en todos los aspectos. Bueno, no era una mala vida la mía después de todo. Comencé a platicarle sobre la presencia de aquella supuesta niña que me acosaba por las noches. Él obviamente se rió de mí y dijo que tanto estar ahí me estaba volviendo loco, así que me ofreció algo que me había sorprendido mucho. Me ofreció trabajar como su asistente en su gran empresa, y yo, como todo un estúpido, decidí pensarlo por lo menos una semana. Él aceptó esperarme pero no lo haría por mucho tiempo. La verdad era que él se interesaba en ayudarme a salir de aquella biblioteca y hacer de una vez una vida decente. Me llevo de vuelta a la biblioteca, sorprendido de que incluso aquel recinto de libros era mi hogar. La verdad era que me restregaba en la cara que mi vida era un asco y una vergüenza, y sobre todo solitaria. ¿Es en serio, amigo? ¿Vives en la biblioteca? Vaya sorpresa, dijo Carlos mientras reía un poco. Así es, no me molesta, de hecho hace todo más fácil, dije mientras descendía del auto. Esa noche comencé a pensar todas las posibilidades de mi futuro, quedarme o irme con Carlos a su empresa.
Esa noche pude observar aquella silueta blanca que se paseaba por el segundo piso de la biblioteca. Era algo escalofriante. La seguía e intentaba encontrarla, pero nada pasaba. Era como si desapareciera o se hacía invisible, no sé, pero realmente el miedo se apoderaba de mí. Esa misma noche encontré una notita que decía lo siguiente: estoy muerta, me han asesinado, tú debes ayudarme a descansar. Simplemente era algo innegable. Aquel ser me quería decir algo, un mensaje o una señal. Tenía que investigarlo. Esa misma noche investigué en una de las computadoras de la biblioteca que utilizaban los muchachos para buscar información en Wikipedia, Yahoo y todas esas cosas. Incluso la semana pasada pude pillar a unos adolescentes mirando pornografía. Bueno, esa es otra historia. Investigué toda la noche la biblioteca en la que vivía. Tal vez podría encontrar una noticia o alguna información de si alguien murió aquí antes de que yo tomase el puesto, pero nada pude encontrar. Así fue como decidí dormir. Realmente estaba agotado, no acostumbraba a velar tan tarde por las noches, de hecho no lo hacía. ¿Quién robaría a una biblioteca en estos tiempos? Sería algo ilógico. En la mañana siguiente, antes de abrir, encontré otra de las notitas en el suelo. Esta decía lo siguiente: sección 13, ve a la sección 13. De inmediato comprendí el mensaje, el pasillo 13 de la biblioteca. Fui hacia allá, pero no encontré nada extraño. Era una sección de cuentos de hadas y aventuras irreales. No encontré nada a pesar de que busqué por todos los libros. De repente un chico me tomó por sorpresa preguntándome por un libro de Harry Potter. Yo pegué una sacudida por el susto que accidentalmente el chico me provocó. Él solo me miró extraño y un poco asustado. Finalmente todo el día pasó normal, la misma aburrida rutina de siempre y ninguna otra notita de la niñita. Ya comenzaban a hacerse las 4 de la tarde, ya caían las primeras señales de noche, y volví a la sección 13 y no encontré nada. Llegó mi amigo Carlos, y pudimos charlar un poco más sobre su propuesta. Yo realmente aún estaba indeciso, muy indeciso. Finalmente pude hablar con él sobre las notas y el misterioso ser que habitaba este lugar. Él tuvo un poco de incredulidad hacia mí, pero realmente yo estaba consternado por todo esto. ¿Un fantasma aquí, en la biblioteca? ¿Es en serio, amigo? ¿Tienes problemas? Ya todo este lugar te está afectando. No hay nada de eso aquí. Es mejor que lo olvides y te retires, dijo Carlos mientras reía. Claro que no, y te digo algo, hasta no averiguar qué pasa aquí no me iré. Debo solucionar este misterio, y ya después podré irme, dije mientras con firmeza. Muy bien, amigo, te ayudaré. Me quedaré hoy contigo esta noche, así podremos buscar alguna pista o una de esas supuestas notitas. Esa misma noche. Esa noche pudimos tomarnos un par de cafés bien cargados, así nos mantendríamos despiertos, pero nada pasaba. Esa noche revisamos durante horas la sección 13, y nada aún. Viejo, estoy seguro de que en este librero no hay nada extraño, solo Harry Potter. Eso es lo más extra normal de esta sección, y es fantasía. Es mejor que dejes este lugar de una vez, dijo Carlos mientras bostezaba. No, debemos buscar, pero me has dado una gran idea. Buscaré arriba del librero a ver si encuentro algo. Pásame la escalera, dije mientras Carlos procedía a pasarme la escalera. Ya arriba de la escalera lo encontré al fin. Encontré un libro escondido que jamás había visto. Su nombre era La muerte de Nidia. Este libro jamás lo había visto, jamás estuvo en el inventario. Es algo extraño, ¿no crees?, dije a Carlos mientras él asentaba con su cabeza. Ya lo leeremos en la mañana, Paul. Es ya demasiado tarde y tenemos que dormir, viejo, dijo mientras procedíamos a la pequeña habitación que adecué a aquella biblioteca. Finalmente pudimos acostarnos a dormir en mi pequeña cama. Muy apenas cabíamos los dos, era algo incómodo. A la mañana siguiente procedimos a leerlo. El libro tenía como introducción y como único capítulo lo siguiente: mi vida muere, mi madre muere, y yo muero. Esto parecía ser algo extraño y escalofriante, y finalmente decidimos leerlo y el texto era el siguiente: hola, mi nombre es Nidia Harrison Wells. Mi vida no es más que una rutina de violencia y dolor. Mi padre se ha vuelto loco y ha decidido maltratar a mi madre, a el punto de que mi madre estuviera en riesgo de perder a su hijo. Mi padre era un hombre ebrio y drogadicto. Mi única salvación de toda esta vida de infierno era visitar la biblioteca, esta biblioteca. Si estás leyendo esto es porque yo he muerto, ¿sabes? Mi padre jamás pudo arrebatarme el gusto por leer, aunque siempre vendía mis libros y mis cosas para seguir satisfaciendo su maldita adicción, su maldita locura.
Por favor, si te elegí a ti para leer esto, es porque de veras necesito descansar, y porque de seguro mi padre ya me ha matado junto con mi madre y mi futuro hermanito, algún día lo hará. Ya secuestro a mi madre, la cual no he visto en días, de seguro la llevo a su casa en el bosque, y de seguro ahí es a donde iré a parar yo. Por favor, busca mi cuerpo, ve y búscalo y entiérralo junto con el libro, así podré descansar en paz. Yo me encargaré de llevar este libro al otro mundo. Aparte, dentro de él se encuentra mi más grande tesoro, el collar de mi madre. Gracias a que jamás dejé que mi padre lo vendiera para su alcohol o drogas, me quedé con un pequeño pedacito de mi mamá en mi pecho. Por favor, ayúdame a descansar en paz. Finalmente atrás venía un mapa con la dirección de su padre, y entre las hojas aquel collar de plata antigua. Las fotografías que contenía el libro al último eran desgarradoras, eran toda la evidencia de la violencia doméstica que aquella criatura vivía. Carlos y yo no podíamos creerlo, el miedo era inminente, esa noche no podríamos quedarnos más ahí, y teníamos que investigar todo el asunto, y sobre todo, encontrar el cuerpo de aquella chica y darle una sepultura decente. Después de todo esto iré contigo, Carlos, dije mirando a mi amigo. Claro, Paul, me imagino que sí, pero primero, ¿qué haremos con todo esto? Dime, dijo Carlos agitado. Encontraremos la casa y le ayudemos a la niñita a descansar en paz, dije mientras sorbía de mi gran café caliente. Ese día pasó rápidamente, eso nos acercaba más a la hora de la verdad, el momento cumbre de esta aventura, y ambos estábamos unidos para poder descubrir su fin. Finalmente llegó la hora de cerrar, la noche ya se había presentado y decidimos ir a investigar todo esto. Recorrimos por una larga carretera hasta llegar a un bosque, ya que así lo indicaba aquel libro, esas eran las instrucciones. Mientras llegábamos nos detuvimos en una gasolinera, de esas que contaban con algunos mini comercios de abarrotes. Carlos había parado a comprar unos cigarrillos, y yo me quedé en el auto mirando el collar de plata que venía en aquel libro. No podía evitar sentir algo de miedo por este hecho. Ese mismo día veríamos un cadáver real, y eso nos ponía un poco alterados los nervios. Deberíamos de decirle todo esto a la policía, pero realmente el libro estaba muy bien hecho, era muy realista, todos pensarían que es solo una historia de terror, pero debíamos comprobarlo. Finalmente llegamos a un punto en que ya no podíamos seguir en auto, el camino era de arena y todo parecía indicar que el auto se atascaría o dañaría, así que tuvimos que caminar a la luz de la luna. Caminamos por un largo rato, lo único que nos mantenía en ruta era aquel mapa de aquel libro, y así fue como encontramos aquel misterioso lugar. Era una casa un tanto grande, era algo tenebroso y escalofriante aquel lugar. Nos acercamos y con mucha cautela rodeamos aquel recinto en busca de alguien alrededor, como una especie de prevención de trampas o algo así, pero nada encontrábamos aún. Aparentemente es segura, dijo Carlos mientras se acercaba a la puerta. Por fin decidimos entrar en aquel lugar. El lugar era macabro y espantoso, ahí era como un lugar abandonado, tenía el sentido estético macabro de toda una historia de terror, simplemente nuestro miedo era incontrolable, yo estaba paralizado, simplemente no me podía mover, aquel lugar era escalofriante. Carlos se adelantó y subió las escaleras para llegar hasta arriba, duró unos 15 minutos allá arriba sin decir ningún ruido, de repente cayó al suelo rodando por las escaleras, yo me asusté y me acerqué al de inmediato, estaba más que paralizado, estaba simplemente impactado, me dijo que subiera, pero que lo tomara con calma. Al subir pude ver aquellos cuerpos de toda la familia, eran el padre, la esposa y la niña, todos muertos torturados. Fue algo traumante, y ahí fue donde lo decidí, jamás volvería a aquella biblioteca nunca. Finalmente en el suelo cerca de ellos encontré una nota que decía lo siguiente: la muerte no solo podrá separarme de mi esposa, sino también de mis hijos, mi odio hacia ellos creció al punto de que tuve que matarlos, eso me decían las voces en mi cabeza. Ahí terminaba la nota. Fue algo simplemente sorprendente. El libro de la biblioteca decía que debíamos que enterráramos a la niña sola con su libro y su collar, pero yo y Carlos decidimos salir con los cuerpos de la madre y la niña, para así llevarlos a un panteón decente, a su padre decidimos dejarlo ahí pudriéndose en aquel horrible lugar. Finalmente pudimos hacerles un entierro decente, los dejamos en tumbas separadas y dijimos algunas oraciones para ellos, a la niña con su libro y su collar adentro, para poder cumplir su última voluntad. Sus vidas no fueron del todo buenas, pero tal vez en otra vida tendrían paz y tranquilidad. Procedimos a marcharnos y a volver a la ciudad. Esa noche me quedé en casa de Carlos, simplemente no podía volver a aquella biblioteca, no al menos solo y en la noche.
Al día siguiente fuimos Carlos y yo a la biblioteca, ahí fue como con una llamada presenté mi renuncia y entregué las llaves del recinto, tomé mis cosas y me marcharía a la nueva vida en la empresa de Carlos. Antes de subir la última caja a la camioneta de mudanzas que me contrató mi gran amigo Carlos, decidí echar un vistazo a aquella sección 13, y fue ahí donde encontré una de aquellas notitas extrañas. Comencé a sentir un frío en mi interior y al leer la nota simplemente jamás volvería a aquel lugar. Decía lo siguiente: gracias por ayudarme, y gracias por dejar a mi mamá cerca de mí, espero algún día pueda agradecértelo. Fue así como abandoné mi biblioteca y comencé una nueva vida en el mundo del comercio y relaciones internacionales al lado de mi amigo Carlos. Jamás nadie ha creído esta historia, simplemente está fuera de lo real, pero lo que vimos en aquella mansión era real. Un día mientras descansaba en mi casa con mi hermosa prometida pude ver una noticia que simplemente me hizo quedar más que impactado. Se había encontrado la mansión donde ocurrió todo, y ya era toda una controversia. Al parecer los cuerpos de la madre y la niña jamás habían sido encontrados, y esto levantaba muchísimas expectativas y secuelas de un asesino que los había asesinado a todos, pero yo sabía la verdad, pero decidí vivir reservándome la verdad. Había cosas que era mejor no decirlas, ya que la niña descansaba en paz y yo no quería hacer que eso cambiara. La vida es así, hay secretos y crímenes que tal vez su explicación sea algo paranormal que nunca creeríamos, y era mejor que se quedaran en secreto de aquellos que pudieron saber la verdad. A fin de cuentas mi vida mejoró desde que abandoné aquella biblioteca, y así ya tenía por lo menos vida y compañía. Tal vez esa niña me hizo ver lo valiosa que era la vida y que nunca debía ser malgastada.